¿Ya está? No. Estoy respondiendo a los pacientes, perdón. ¿Tiene qué? Aquí vamos a ver. Muy bien, Andrés en mayúsculas, is de en minúsculas, ves en mayúsculas. Andrés en mayúsculas, is de en minúsculas, ves en mayúsculas. O sea, lo más importante, Andrés y ves mayúsculas. No hay cómo regresar. No hay cómo regresar. Nada. Andrés. Mande. Ya. Andrés en mayúsculas, is de en minúsculas, ves en mayúsculas. Hice algunos cambios porque ya estoy cansado de que me copien y así todos me siguen copiando. Yo voy a seguir haciendo cambios. Se me trabó. Saca el teléfono. Bien. ¿Usted? Bien. Dios. Y está activada la retroalimentación, todo está activado. Se me queda como que ahí, no se imagina. Y este concepto. No puedes que estés desarrollando. Ahí.
Siempre les voy a poner esto para que salgan. Usted me ha dado su pregunta firmada. ¿Quién falta por dar? ¿Quién más? Llegó. Llegó. ¿Ya dieron todos? ¿Sí? Levante la mano quien está dando prueba todavía. Bien. Bueno, antes de empezar, tengo una alegría muy grande, pero ustedes no la van a entender. Pero les voy a contar. Pero no la van a entender ni la van a entender. ¿Qué vas a saber ustedes de música? ¿Qué vas a saber ustedes de música? Dígame. ¿Saben con qué música se tranquiliza mi hija? Cuando está así queriendo enredarse. Cuando tengan guaguas, van a fijarse en los Johann Strauss. Sí, es más alegre que Beethoven. Es más alegre que Beethoven y es más sinfónico que Verdi. Aunque Giuseppe Verdi es mucho más literal. Pero le ponen a Strauss. Música clásica. El artista dibujos animados de Bocconi es Strauss. La música de Strauss. Es un austríaco caro. Pero bueno, esa no es la alegría. La alegría que yo quería contarles y que ustedes no la van a compartir es que viene una de mis bandas favoritas de toda la historia de concierto aquí y ya tengo comprado el Golden Box. Scorpions. Yeah. Ahí me van a ver, ojalá no vaya ninguno para que no me vean como me visten. ¿Sabe lo que canta Scorpions? Rocky like a hurricane. Muy bien, Steve Aoki Blue, muy bien, ¿qué más? Wheels of Change, Rocky like a hurricane. Lucky Like a Hurricane, ¿qué más? Disney Angel, Somewhere, Capaz de escuchar de las aventuras. Always Somewhere, ¿no? Capaz. Usted hace los nombres, ¿verdad? No puede ser, no puede ser. Bueno, Toda la canción. por si acaso, yo ya voy a estar ahí en Golden Box y les voy a llevar a mis hijos y a mi esposa, bueno, a la Florencia no porque tiene 2 meses, pero a los otros sí les voy a llevar y vamos a estar ahí los reggaetón y pendejadas. Bueno. ¿No dieron a contar eso de su Sí. El día de ayer les pensé, porque tuve un paciente espectacular, tuve un paciente muy importante. No me quedé viendo así, el reggaetón es una oda al hedonismo rítmico, es solo ritmo y nada más, no tiene letra, no tiene composición, es solo ritmo, es vender ritmo. Entonces al reggaetón le puedes poner a cualquiera, ¿verdad? A cualquiera. Le puedes poner que se vista feo, que hable de violaciones y sexo salvaje, y le pones un ritmo como una voz así media y el estrella. Ya no hay composición, ya no hay feo ni nada, solo hay el ritmo. Entonces, por eso cuando vayan a recuperar, lo que hay ahí, no van a escuchar reggaetón. Nunca. Entonces, ya entendí por qué no me gusta el reggaetón. Además, porque tengo una esposa, una hermana, una mamá y 2 hijas mujeres. No me puede gustar el reggaetón. No me puede gustar el reggaetón. ¿De acuerdo? Pero regresando al tema.
Este paciente que tuve, me dejó pensando mucho, mi querido Andrés Gallo, porque tiene una condición que se llama, escuchen bien cómo se llama una miopatía metabólica transgénica. Ese es el diagnóstico, miopatía metabólica transgénica. ¿Ya? ¿A qué le suena miopatía metabólica transgénica? ¿A qué le suena? Problema muscular. ¿Cómo? Destrucción muscular, miopatía metabólica transgénica, dada por un daño en el metabolismo y una alteración genética. Es decir, una miopatía por algo. No se sabe bien exactamente por qué. Profe, perdón, eso puede generar rhabdomiólisis. Eso, este paciente se dieron cuenta por la gran cantidad de rhabdomiólisis que genera, ¿sí? Por la producción elevada de CPK, taponamiento de la barrera de filtración glomerular y fallos renales de repetición, además de síndromes coronarios y una uremia tan grande que termina en la inconsciencia en terapia intensiva cada que la CPK se le eleva por encima de 5.000 cuando lo normal es hasta 300. Y este paciente ha sido evaluado por el Baptist Health, ha sido evaluado por el UHealth de Miami, ha sido evaluado por el Baylor, ha sido evaluado por Cleveland Clinic y ha sido evaluado por Cura. Para que vean más. Y ninguno de esos ha encontrado razón. Ni nosotros. Pero le voy a hacer una prueba de esfuerzo para poder ver dónde está la zona de seguridad de entrenamiento de él sin que haya mayor producción de CPK. Claro que voy a tener listo el coche de paro y todo ahí, ¿no? Entonces, le voy a pedir permiso para filmar esa prueba de esfuerzo y se les voy a pasar. Si me da permiso y usted deja de vapear, le paso. ¿Qué digo? Un paciente, un estudiante. Les paso la prueba de esfuerzo para que vean cómo funciona este tema. ¿De acuerdo? Es importante porque estábamos hablando del tema renal. Y entonces, ya que estaba bien bonito todo lo que habíamos visto, vamos a hacerle más bonito. Miren ustedes. Estas fórmulas simplemente son maneras de sacar una mejor evaluación de la tasa de filtración glomerular de cada uno de los riñones. Porque tenemos que ser muy discretos y tenemos que ser muy inteligentes al rato de hacer una valoración, ¿no es cierto?, de cada uno de los pacientes con fallo renal. Entonces, mi querida Chael, te cuento que si tú mides la tasa de filtración glomerular por medio de la creatinina, puedes tener una idea, a pesar de que la creatinina termina siendo muy volátil, ¿sí? Porque si eres hombre fuerte y comes carne, tu creatinina va a estar mucho más elevada, y si eres una persona que no come tanta carne, y etcétera, etcétera. Entonces, si tú estás en una enfermedad renal estadio 3, no va a haber mucho problema si esa creatinina volátil cambia un poco tu valoración. No pasa nada. Pero si estás en estadio 5 y tú le puedes decir a un paciente, usted está con tasa de filtración glomerular menor al 15%, necesita trasplante y diálisis, y lo estás haciendo solo por creatinina, puede ser que el paciente ayune y la creatinina le baje y ya no esté en 15 sino en 18 y ya le van a hacer diálisis. Entonces, a veces la creatinina y la urea no son tan buenos predictores de la filtración glomerular. Debido a eso, vienen estas fórmulas con las cosas y los solutos que tú puedes medir para saber realmente si ese paciente está tan dañada la filtración glomerular. Puedes medirlas por las sustancias filtradas, puedes medir por la reabsorción de agua, puedes medir por el soluto, ¿de acuerdo?, de líquido tubular. O puedes trabajar también con sustancias reabsorbidas. Para esto y para este tipo de fórmulas están otros marcadores de filtración y función renal, que no solo va a ser la creatinina, no solo va a ser la urea, sino que va a ser la inulina. Puede ser la cistatina C y puede ser las prostaglandinas N18. Profe, ¿y en humanos la SDMA podría funcionar? Podría funcionar, pero es poco utilizada y es muy cara. Sin embargo,
La cistatina C, por ejemplo, la inulina es un glúcido. Este glúcido se filtra todo el tiempo y tiene una filtración constante, entonces es más fácil medirlo, porque la creatinina, si hiciste ayuno o estás en eso, te puede cambiar. En cambio, la inulina tiene una filtración constante, la puedes medir mejor. Y la cistatina C tiene una característica. La cistatina C puede alterarse y puede presentarse ya alterada antes de que exista un daño renal establecido. Es decir, la cistatina C te avisa que el riñón se va a dañar antes de que esté dañado. ¿Sí? Y después de que tienes estos análisis, haces las fórmulas, haces biopsia renal, haces eco renal, entonces le puedes decir al paciente que está para diálisis o no. ¿Te das cuenta que es mucho más complejo de lo que quieres? Imagínate si vos solo con la creatinina le dices al paciente vaya a hacer diálisis y todos los otros marcadores son negativos. Porque hay pacientes en diálisis que todavía orinan. Hay pacientes en diálisis que todavía orinan, que se llama la tasa de residual de infiltración. Y pueden orinar mientras se hace diálisis, pero orinan agua. Mantienen su equilibrio hídrico. Si usted le daña a ese riñón y dice, este diálisis daña algo más, y solo orina, le friegas el equilibrio hídrico. Entonces, que orine o no orine, no es un predictor de fallo renal crónico, porque puede ser agudo y después de un tiempo de 3 diálisis puede reaccionar el riñón. O puede ya tener un daño crónico y seguir orinando y no se da cuenta porque como orina no va al médico. Orinas, estás orinando, vamos al médico, te sientes cansado, hueles a manzanas, tu color de piel cambia, pero orinas, ¿para qué voy al médico? Entonces, hay muchas maneras de darte cuenta de esto. Ya te estoy diciendo, existen pacientes que están en diálisis que todavía orinan. Entonces, eso no es marcador de daño renal. Y tienes pacientes que ya no orinan, como este paciente mío, que no tiene fallo renal crónico todavía, pero cada que se le eleva la CPK y le da una rabdomiolisis, deja de orinar. Y se hace varios fallos renales agudos, pero no es crónico, no necesita diálisis. Porque pues sigue orinando. ¿De acuerdo? Para eso están estas fórmulas. El mismo paciente es diabético. No, el mío. O sea, que tiene diabetes. Puede ser diabético, claro. O puede ser hipertenso, puede ser. Es que con el daño renal también tu color de piel cambia. ¿Sí? Te vuelve una piel cetrina, se llama. Así es el nombre, ¿no? La piel cetrina es como... Sí, es un tono amarillento. Es un tono amarillento, pero no es ictérico. Es un amarillo especial porque no es ictérico y tampoco es amarillo color centavo tampoco. Es un color amarillento especial. Es un amarillento especial que se llama piel cetrina. No encaja en una de esas, ¿de acuerdo? Son signos. Y los ojos también, ¿no? En base a esto, vamos a pasar al que nos va a dañar todos los estudios y todo lo que sabemos. Olvídense de lo que saben, pequeños Padawan, porque les presento al sodio. Y el sodio se va a encargar de explotar su cabecita. El sodio se va a encargar de hacerle desesperar a los alumnos. Si quieren, entonces una foto de la desesperación que van a tener con el estudio del sodio. Ya se han llevado el borrador de aquí. ¡Fuco! Entonces, el equilibrio del sodio, el sodio va a hacer que todo el riñón funcione adecuadamente y que haya capacidad de filtración y capacidad de reabsorción. Es el sodio el que se va a encargar de hacer que funcione en base al equilibrio positivo o negativo, en base a la excreción por una mayor ingesta o menor ingesta de sodio por volumen plasmático. Es el sodio el que va a mover las presiones hidrostáticas, es el sodio el que va a medir las presiones coloidosmóticas. Entonces es el sodio el que va a encargarse de hacer funcionar el riñón. ¿Por qué?
Verás. Primero, el sodio tiene la capacidad de filtrarse libremente cuando te dé la gana. Si el sodio se filtra a lo largo de toda la nefrona, existe la posibilidad de que el agua vaya a través del sodio. ¿Sí? El sodio lleva al agua. Donde va el sodio, va el agua. ¿De acuerdo? Donde va el sodio, va el agua. Entonces, donde más reabsorción de sodio tenemos es en el túbulo contorneado proximal. A pesar de que la filtración del sodio se da en el glomérulo, se da en el ovillo renal, en el glomérulo, este sodio filtrado se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. La gran mayoría, ya vamos a ver por qué, ya vamos a ver para qué. Y en las diferentes partes de la nefrona, en las adherencias, en las descendentes, en todo lado, va a haber una cantidad de sodio que se mueve y se filtre para mover las presiones. Ahora quiero que tomes en cuenta una cosa. Mira cuánto se excreta de sodio. Menos del 1%. Menos del 1% es la excreción de sodio a nivel renal. ¿Te das cuenta? Poca cantidad de sodio llega. ¿De acuerdo? Y entonces, en el glomérulo, el túbulo, en el glomérulo, el sodio y el agua se filtran libremente. Entra y sale como si estuviera usted en su casa. ¿De acuerdo? El sodio y el agua. ¿Ya? Pero mira lo que dice en el túbulo proximal. En el túbulo proximal se reabsorbe los 2/3 del sodio y del agua filtrado. O sea, ahí arriba filtras, acá abajo ya reabsorbes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? En el ovillo renal, ¿no es cierto? En el glomérulo, el agua y el sodio se filtran en gran cantidad, ¿no es cierto? De eso, del glomérulo pasa al túbulo contorneado proximal. Ahí se reabsorben los 2/3 de lo que se filtró arriba. ¿Por qué? Por la presión hidrostática, para la mantención de la presión hidrostática. Bien, ¿y el sodio? Porque tiene que llevar el agua. ¿Pero para qué? ¿Y entonces para qué se filtró arriba? ¿Ya? ¿Pero por qué se filtró arriba? Si abajo voy a volver a regresar, ¿para qué se filtró arriba? ¿No sería mejor que se filtre poco a poco, poco a poco? Sería como el agua va a entrar el sodio para filtrar lo que venga leyendo el agua y el sodio para ser filtrado. Por ahí va, ¿ah? Exacto. Por la carga negativa de los capilares y para mantener la presión. Esto es un juego de presiones. Entonces tiene que llegar la presión. La presión y la filtración tiene que llegar hasta acá. Chicos, tiene que llegar hasta acá. Estamos allá arriba recién. Si desde allá arriba no puedo mantener la presión y no puedo cuidar la presión, no voy a llegar acá nunca. ¿Ya? Entonces, el primer gran movimiento de sodio y agua se da en la nefrona, en el ovillo glomerular. Y el segundo gran movimiento se debe a la reabsorción del túbulo contorneado proximal, donde se vuelve a reabsorber los 2/3 del agua y los sodio infiltrados. ¿De acuerdo? Y aquí empiezan cosas chéveres, porque dentro del túbulo proximal vamos a encontrar acá el túbulo proximal inicial y acá el túbulo proximal final, es decir, antes de entrar a la sala gengil. Acá está antes de entrar a la sala gengil de la sala gengil. Aquí es donde está entrando, ahí arriba va a estar el glomérulo. ¿Se ubican? Lo que ustedes pueden ver ahí es la bomba sodio-potasio TPasa. La bomba sodio-potasio TPasa. Bomba sodio-potasio TPasa. ¿Qué me suena a TPasa? ¿Qué depende de la TPasa? De la TP. ¿Y de dónde sale la TP? ¿De dónde sale la TP? Del ciclo de Krebs. ¿Y dónde se produce el ciclo de Krebs?
también hay mitocondrias y va a hacer que funcione la bomba sodio potasio ATPasa. ¿Qué hace la bomba sodio potasio ATPasa? ¿Qué hace? Reviente el ATP para producir ADP, ¿no es cierto? Produce energía y activa la bomba. Eso va a hacer que salga sodio y que entre potasio. Pero si sale sodio y entra potasio, se mantiene un equilibrio hídrico, se mantiene un equilibrio de voltaje. La idea es que no se mantenga ese equilibrio porque si no, no hay reabsorción y absorción. Entonces, lo que pasa es que la bomba de sodio-potasio saca 3 iones de sodio y mete 2 de potasio, produciendo una alteración del voltaje y una alteración del volumen. ¿Para qué? Para favorecer la filtración del resto de electrolitos como el cloro, que también es negativo y que necesita ese cambio de voltaje para poderse filtrar. Y ahí asoma la bomba sodio, potasio, cloro. Y ahí entonces empieza a filtrarse el bicarbonato, porque el bicarbonato es negativo y tiene que volver a positivizarse para que pueda volver a entrar el sodio y salir el potasio. Y empieza un juego en todo momento. Salir 3 de sodio, entrar 2 de potasio, sale 1 de cloro, sale el bicarbonato, se vuelve a poner en positivo la membrana para que vuelva a entrar el sodio, para que salga el potasio, para que entre el cloro y el bicarbonato se pueda disolver. Y de esa manera se mantiene el equilibrio ácido-base de pH. Entonces las acidosis metabólicas están dadas por la alteración del bicarbonato a nivel renal. ¿Cómo lo mides? En una gasometría. ¿De acuerdo? Esto pasa aquí. Acá empieza ya no a haber la presencia del bicarbonato porque el bicarbonato ya está partido en varias cosas y empieza a haber mayor salida del cloro. Porque acuérdense que aquí se tiene que reabsorber los 2/3 de agua y sodio que se filtraron en el número. ¿Se acuerdan que quedamos en eso? ¿Se acuerdan o no? Aquí se tiene que reabsorber, entonces imagínate cómo actúa esa bomba. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ya sabemos cómo funciona el tubulo contorneado proximal. Del tubulo contorneado proximal, mira los cambios de voltaje. Vamos a hablar de una reacción, de una absorción isosmótica. Y esta reabsorción isosmótica del filtrado del túbulo proximal va a depender, miren de qué. ¿Qué asoma aquí? ¿Qué es esto? La presión oncótica. Esta empieza a jugar un papel importante para la reabsorción, ¿no es cierto?, de los elementos isosmóticos que tienen que ir hacia el capilar peritubular. Aquí está el túbulo, aquí está el capilar. En el capilar hay más presión colorida. ¿Por qué hay más presión coloriosmótica aquí? Porque hay más proteínas, entonces va a atraer más sodio y va a favorecer la reabsorción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí se pone una reabsorción isosmótica. La principal fuerza es la alta presión oncótica en el capilar peritubular. Aquí empiezan a jugar las fuerzas de Starling que habíamos visto en la clase anterior. ¿Cuáles eran las fuerzas de Starling? Y dos oncóticas, ¿no es cierto? Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Entonces aquí empiezan a jugar esas leyes para la reabsorción de la gran cantidad de sodio que tiene que reabsorberse de lo que se filtró en el glomérulo al inicio. ¿De acuerdo, muchachos? Vamos a pasar, verán que estoy yendo despacito, suavecito. Viene el equilibrio glomerulotubular y les señalé la parte más importante. ¿Qué dice aquí? Los aumentos de la tasa de filtración glomerular aumentan la presión de filtración, obvio. Lo que a su vez aumenta la presión hidrostática capilar y la presión oncótica capilar y la reabsorción del túbulo proximal, o al revés. Entonces,
aquí empieza a ver el equilibrio de la tasa de filtración. ¿Cuánto es capaz de filtrar el riñón? ¿Cuánto cantidad de sangre se puede filtrar? 180 ¿qué? Litros de plasma en 24 horas. A ver, analicemos esto. Tú me dices 180 litros en 24 horas. Si el gasto cardíaco es 4 litros por minuto, eso quiere decir que si hacemos una matemática simple, el riñón es capaz de filtrar 6 veces el gasto cardíaco, más o menos. Eso quiere decir que si no hay capacidad de absorción y de reabsorción, se filtraría un montón de toxinas y proteínas en el riñón. Porque no alcanzarías a decir, porque el flujo es tan alto, que se te escaparían cosas. No me entendí. Le voy a explicar. Supongamos un frasco de agua, un filtro de agua de esas de agua casera que usted quiere tomar. Como usted es bastante cuidadosa, ¿no es cierto? Como usted mismo y la salud de los suyos, se compra un filtro de agua y le pone el filtro de agua al grifo o al tazoncito, al frasco donde está mi prueba. Hay 4 litros de agua y tiene que caer en un rocerito para que se pueda un vasito, si se puede tomar. Esta agua pasa del frasco por el filtro para llegar al agua. Usted puede tomar un agua más pura porque el filtro está filtrando cosas que no debe filtrar. Pero si no está quieta esta agua de aquí, esta agua está corriendo todo el tiempo, va a pasar por el filtro no va a alcanzar a filtrar todo lo que tiene que filtrar. Entonces usted va a tomar un agua medio sucia. ¿De acuerdo? Entonces debajo del filtro tiene que poner un tubo lobotomiado que reabsorba las cosas que al tubo se escapan. ¿De acuerdo? Este es el equilibrio glomerulo-tubular que hace que empiece la filtración a nivel de la cápsula de Bowman. Pero vamos a poner un gráfico. El volumen de líquido extracelular. Aquí vamos a conversar lo siguiente. Mira. Allá tienes una expansión del volumen de líquido extracelular. Acá tienes una contracción del volumen. Toma en cuenta una cosa. Ándate al capilar. ¿Ya? Mira la variación de las presiones en los capilares cuando hay expansión y cuando hay contracción del volumen. ¿Cuál aumenta en la expansión del volumen? ¿Cuál aumenta? En la expansión del volumen, ¿qué presión aumenta? ¿Esa qué es? Hidrostática de plasma. ¿Y cuál disminuye? La oncótica. Cuando hay disminución o contracción del volumen, mira, se revierte. ¿Por qué? Cada vez estoy bien. ¿Por qué? Andrés, ¿para qué? Para poder aumentar la filtración y la reabsorción. Si no hay disminución de la presión hidrostática y aumento de la presión hidrostática, usted no puede resolver nada. Entonces, con la filtración hay gran cantidad de líquido, se expande el líquido, aumenta la presión hidrostática. Pero ya filtró. Entonces, esa filtración hace que la cantidad de agua disminuya, se contrae el líquido y aumente la presión oncótica o clorosmótica, que permite reabsorción de los productos. ¿Ya está? ¿Otra vez? Ya. De verdad. Aquí reduce la reabsorción en el líquido. ¿Por qué se reduce la reabsorción? Porque aumenta la presión. Porque aumenta la presión hidrostática. Como aumenta la presión hidrostática, va a aumentar la filtración, pero no la reabsorción. ¿De acuerdo? Al disminuir acá, cuando hay una contracción de volumen, en cambio, la reabsorción va a aumentar. ¿Por qué? Porque aumenta la presión coloidosmótica u oncótica, correcto. Y baja la hidrostática. Ya está.
¿Qué es lo que pasa entonces? Viene la porción gruesa del asa de Henle. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Se pone buena la cosa. ¿Cómo estaba? En el glomérulo, ¿qué pasa? En el glomérulo filtramos y se filtra agua y sodio en gran cantidad. ¿Sí o no? En el tubo controlado proximal, ¿qué pasa? Se reabsorben los 2/3 de sodio y agua, ¿no es cierto?, para mantener las presiones hidrostáticas y clorhidrosmóticas y permitir esa reabsorción. ¿Cómo lo hace? Por medio de la bomba sodio-potasio TPasa, ¿no es cierto? Debido a la función mitocondrial, el ATP se destruye y saca 3 de sodio y mete 2 de potasio para favorecer la salida del cloro y del bicarbonato para volver a meter equilibrio dentro del capilar pericular. De esa manera, la filtración y la presión hidrostática que aumentó en el glomérulo disminuye al final del tubo controlado proximal, donde aumenta la presión oncótica para favorecer la reabsorción de lo que se filtró en el glomérulo. Basta. Fácil. Ahí les resumí facilito. Pero el sodio nos friega otra vez. Charé otra vez el sodio. Parecía que ya estaba comprendido, porque donde va el sodio del agua, si se filtra más sodio, se filtra más agua, y era más fácil porque aumentaba la presión hidrostática, llegaba a este punto en el que ya bajaba porque ya filtraste, aumenta la presión clorhidrosmótica y te regresas. Y se acabó. Pero llega el sodio. Y el sodio en la presión gruesa descendente del asa de Henle, aquí está. Lee la tercera. ¿Qué dice en la tercera? El agua no sigue los solutos, sodio, potasio, cloro hacia la laguna. El agua no sigue. Aquí, en la porción ascendente del asa de Henle, se acabó eso de que el sodio sigue al agua y el agua sigue el sodio. Aquí la presión oncótica es muy alta, el sodio sale, el potasio sale, el cloro sale y el agua no. El agua permanece. Y la orina se diluye. Aquí la orina se diluye y se vuelve muy acuosa, se vuelve sin soluto. Todo. El sodio, el potasio, todo. El agua no. ¿Te acuerdas que antes el agua le seguía el sodio? ¿Cierto? ¿Sí te acuerdas? Aquí ya no. Aquí el agua se revela. Y el agua se revela y como se queda ahí, salen las cosas, los frutos, pero el agua se queda. Entonces se diluye, queda un agua diluida. ¿Sí me entiendes? Antes estaba súper concentrada el agua, porque tenía mucho sodio, tenía cloro, tenía potasio, tenía muchas cosas. Aquí sale todo, pero el agua no. Entonces este segmento es donde la orina se diluye. ¿Y para qué se va a diluir la orina? Claro, genera un gradiente oncótico, pero ¿para qué tú crees que aquí se diluye la orina? Para excretarse. Para que la presión hidrostática pueda pasar al resto del asa de Henle, llevando los solutos que vaya encontrando ahí. Si es que no se diluye, la presión oncótica por gradiente de concentración no va a permitir la reabsorción de las cosas. Entonces la orina tiene que llegar más diluida y volver a aumentar la presión hidrostática, como al inicio. Entonces, cuando estamos deshidratados, básicamente no se diluye la orina. Claro, por supuesto. Y por eso el enfermo renal puede todavía orinar Pero no, sin limpiar las cocinas. Es una orina diluida totalmente. o sea, no está diluido. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces aquí el sodio nos volvió a complicar porque aquí se diluye la orina. ¿Y por qué nos volvió a complicar? Porque tienes que llegar a la porción gruesa descendente de la sangre, donde tiene que volver a haber el intercambio de elementos. Para ponerles un poquito de ejemplo y motivarles un poco, es a este
pero ¿cuál es el clínicamente que ves? Vas a afectar la contracción muscular todo el tiempo. ¿De acuerdo? Aquí también funciona la bomba sodio de potasio ATPasa y hay mayor salida de potasio. Y de aquí el túbulo contorneado distal. Ya llegamos al final. ¡Qué bestia! Por fin. En el túbulo contorneado distal se reabsorben otra vez el sodio y el cloro. Shared, otra vez te viene a molestar el sodio. ¿De acuerdo? Ya no sabemos nada. Sí, pasa. Por eso les mandé para que para que vean. Aquí se vuelve a reabsorber. El túbulo contorneado distal no es permeable al agua y entonces es cuando se vuelve a diluir la orina, pero permite la reabsorción del sodio y del cloro para llegar al túbulo colector con una orina de mejor calidad. En el túbulo colector común se unen los 8 o 9 túbulos colectores de las nefronas. Entonces a este túbulo colector común ya llega orina con sodio, con solutos, con glucidos y con cosas. Al final de todo este juego de presiones, y de reabsorciones, aquí se termina de generar una orina con los solutos que tú tienes que botar, pero el sodio no lo tienes que botar, por eso se reabsorbe el sodio y el cloro. Al final se vuelve a reabsorber el sodio y el cloro. ¿Te acuerdas que un segmento antes no se reabsorbía? Salió un montón de sodio y cloro. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan de eso? Salió un montón de sodio y cloro. No puede llegar a ser orina diluida, porque usted no puede botar sodio. Entonces el sodio se va a reabsorber otra vez. Pero no va a salir agua, porque se vuelve impermeable al agua. Para volver a mantener la presión osmótica del inicio del tubo contorneado distal. ¿Y el no? Ya ves. Correcto. Muy bien, se va a resolver acá. Perfecto, bien. Bien, Cielito, bien. ¿Hasta qué horas es esta clase? Una de las 12:50. 12:50. Yo tengo como 20 minutos. O sea que tengo que acelerar. Dios. Se fregaron. Ya, aquí. En el túbulo contorneado distal, en la célula proximal, va a reabsorberse el 3% del sodio filtrado y al final antes de llegar al túbulo colector. Se va a reabsorber, pero siempre a favor de su gradiente electroquímico. Aquí no hay gradiente de concentración y aquí no funciona las presiones fluidoosmóticas. Aquí depende del voltaje y el voltaje va a hacer que el sodio se mueva a favor de su gradiente electroquímico, a favor de su gradiente positivo que normalmente tiene por afuera de la bomba sodio de potasio ATPasa que todavía está funcionando para mantener un equilibrio antes de llegar al túbulo colector. Y en el túbulo colector vamos a encontrar gran cantidad de canales de aquaporina. Y estos canales de aquaporina van a ser fundamentales y básicos para la salida de agua y para el control de la presión arterial. Acuérdense ustedes de los canales de aquaporina. Mientras menos canales de aquaporina, mayor filtración de agua. Mientras más, menor. Es decir, son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Y aquí ustedes pueden ver los niveles de hormona antidiurética y aquaporinas. Miren. Disminuyen las aquaporinas, orina diluida, aumentan las aquaporinas, orina concentrada. Depende de la antidiurética. Y aquí nos vamos a acordar esto les vamos a decir aquí.
Y aquí nos vamos a acordar de esta maravilla. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Antidiurética. ¿De dónde salía la renina? De los tiroides. De las células de estas globulares. ¿Y qué hacía la mácula densa? La mácula densa no servía como funcionaba como sensor. ¿Por qué? ¿Pero por qué? La mácula densa. Porque es propensa a los cambios. ¿A qué cambios? Al de voltaje y de volumen. ¿Qué produce cambio de voltaje? Eso. El sodio. Es sensible al sodio. Si hay variación de sodio, la mácula densa va a estimular a las células justaglomerulares para que salga la renina. Bien, Bri. ¿Me entendiste, pequeño Pablo? Mira esto. Miren acá. La mácula densa le estimula a las células justaglomerulares. ¿De acuerdo? Verá. Esto hace que salga renina a nivel del riñón, por eso es renina. Esta renina viaja al hígado y en el hígado, por el angiotensinógeno, estimula la angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 viaja al pulmón. Y en el pulmón se produce la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 estimula la parte posterior del hipotálamo, de la hipófisis. ¿Para qué? ¿Qué sale de ahí? La hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética, al finalizar de todo, le estimula a la aldosterona. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Estimula la aldosterona, ya, pero ¿qué hace con la presión? La antidiurética. ¿Qué hace la antidiurética? Aumenta la presión, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué hace? ¿Cuál es el efecto principal? Claro que aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Sí, pero ¿qué hace? Específicamente, ¿cuál es la presión directa que hace? Ahorra agua. Antidiurética. Retiene agua. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para subir la presión arterial. ¿Y la aldosterona qué hace? Controla la presión arterial, ¿pero por qué? Porque ahorra el sodio. Mientras la antidiurética te aguanta el agua, la aldosterona te aguanta el sodio. Y eso hace que su presión arterial suba porque se estimula la vasopresina. La vasopresina, ¿te acuerdas que te mantiene constreñido el vaso? Está muy contraído el vaso. Y eso hace que tu presión arterial suba. Entonces, cuando no hay sodio y cuando la presión arterial baja, inmediatamente la máquina densa estimula a la renina, a las células justaglomerulares para sacar la renina. La renina se va al hígado para la angiotensina 1. La angiotensina 1 se va al pulmón para la angiotensina 2. La angiotensina 2 estimula la parte posterior de la hipófisis para sacar la hormona antidiurética. Y la antidiurética va a estimular la médula de las glándulas suprarrenales para sacar la aldosterona. Y se regula la presión arterial por medio de ahorro de sodio y agua. Pero, alguien tiene que detener este proceso. ¿Qué crees vos que pasa si este proceso no se detiene y estás todo el tiempo estimulando esto? ¿Qué te va a pasar a vos? Vos como persona. Vos como te llamas, vos de Mauricio, eres como pero son iguales de GNA. Ya. ¿Qué crees, Martín, que va a pasar? Esto está activado siempre. Si esto está activado siempre y estás todo el tiempo produciendo renina, angiotensina 2, antidiurética y aldosterona, ¿qué va a pasar? Contigo, como Martín, ¿qué le va a pasar a Martín?
sería un crimen, un autosabotaje. ¿Sí me entiende o no me entiende? ¿Quién va a parar esto? ¿Quién va a parar esto? ¿Ah? ¿Qué dice este hijo fentanilo? El fentanilo. O sea, te mueres tranquilo, amén. El fentanilo te mata tranquilo, amén. Pero ¿quién va a detener ese proceso? Confío en ti. ¿Cuál? ¿Cuál es el inhibidor directo de la angiotensina? Lo contrario de la vasopresina, ¿cuál es? Lo contrario de la vasopresina. Vimos el músculo. De la vasopresina, ¿cuál es el contrario? El óxido nítrico. Es un gran vasodilatador. Lo vimos en cardíaco. ¿Cuál inhibe a la renina? ¿Cuál inhibe a la renina? Estamos hablando de cardíaco. No, la adrenalina y la adrenalina tienen acción directa sobre el corazón. Pero el corazón, ¿qué es lo que pasa? Como la presión arterial está subiendo mucho, porque estás con producción de aldosterona todo el tiempo, el corazón está empezando a decir, chuta, ¿y ahora qué hago? No puedo mandar toda esta agua que le está llegando a los ventrículos. Algo está pasando, entonces, ¿qué tiene que hacer el corazón? Empezar a estimular el óxido nítrico, pero tiene que parar a la acción de la renina. ¿Cómo lo hace el corazón? Porque el corazón también regula la presión arterial. ¿Qué hace el corazón? ¿Cómo hace el corazón? Eso, di. Te perdono, no te lo perdono. El péptido arterial diurético, perfecto. ¿De dónde se secreta? En las aurículas, ¿no es cierto? Y por debajo de los centros. Sí, perfecto. Entonces, el péptido arterial natriurético. El péptido arterial natriurético va a inhibir todo este proceso. ¿Saben cómo? A través de la excreción de sodio y del agua por medio de las acuaporinas. Estimula las acuaporinas de los túbulos colectores para que salga toda la cantidad de agua posible, mientras esto se inhibe. Y tú tienes tu presión arterial constante. ¿Así funciona la presión arterial? Libera agua y sodio. ¿Qué? Libera full agua y sodio. Es que no es que libera, es que al inhibir la antidiurética y al inhibir la aldosterona, ya no hay quien retenga el sodio en el agua. Entonces puede filtrarse por las acuaporinas y te baja la presión arterial otra vez. Entonces, queridos Pablo, su presión arterial es un juego y una pelea constante entre el sistema sanguíneo y el sistema aldosterona y el péptido arterial diurético. Entre la vasopresina y el óxido nítrico, entre el riñón y el corazón. Por eso, y si hay una entidad que se llama el síndrome cardiorrenal. Cuando se te daña el riñón de forma crónica, va a provocar un daño agudo a nivel cardíaco en algún momento. Si se te daña el corazón, no porque no, se te daña fisiológicamente. En algún momento va a provocar un daño a nivel renal, eso se llama el síndrome cardiorrenal tipo 2. Pero si quieres ser daño renal, si quieres ser síndrome cardiorrenal de tipo 3, el síndrome cardiorrenal de tipo 3 es un daño agudo que provoca un daño agudo. Un daño agudo en el riñón que provoca un daño agudo en el corazón. Y el síndrome cardiorrenal de tipo 4 es un daño agudo en el corazón que provoca un daño agudo en el riñón. Y el síndrome cardiorrenal de tipo 5 es una entidad externa que les daña a los dos, por ejemplo la diabetes. Pero eso vamos a ver en fisiopato. ¿Te das cuenta cómo funciona el riñón y el corazón? ¿Te das cuenta cómo funciona la presión arterial? ¿Qué te parece? Es decir,
¿Qué les pareció, pequeños padres? Ya creo que se apagó mi computadora, mierda. Pero bueno, igual que les había acabado. Sí, ya se apagó. Bueno, igual con esa ya acabado. ¿Está claro, chicos? ¿Cuánto tiempo nos queda? 2 minutos. ¿Le puedo explicar esta? Porque esta no queda el libro. Ahí. Un minuto, dice. Entonces, para resumirles rápidamente. No, en serio, ¿cuánto tiempo tengo? ¿2 minutos? No, 10. Ya. Para resumirles rápidamente. Todo lo que hemos visto les voy a resumir en 2 minutos y les dejo salir. Primero, tenemos 2 riñones. Empiece por ahí. Retroperitoneales. El derecho más abajo que el izquierdo. Estos 2 riñones están compuestos por corteza y médula. Dentro de la médula están las pirámides renales. Además que tienes camis y tienes pelvis. De la pelvis renal sale la arteria renal, que es rama de la aorta abdominal, y llega y sale la vena renal, que desemboca en la vena cava inferior. Además de uretra, que llega a la vejiga y ya. Dentro de la médula y de la corteza vas a tener las nefronas. Normalmente los glomérulos, el ovillo va a estar en la corteza, con excepciones de las nefronas glomerulares que están en la médula. Dentro de la médula está la gran mayoría de túbulos. Y ahí sale la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. Y la nefrona está constituida por el glomérulo, el ovillo renal, ¿cierto? Que tiene arteriola aferente, se hace un nudo, arteriola aferente, está cubierta por la cápsula de Bowman y sale túbulo contorneado proximal. En este ovillo se produce gran cantidad de filtración de agua y sodio, que se reabsorbe 2/3 a nivel del túbulo contorneado proximal, porque viene la acción del sodio, potasio, bomba, sodio, potasio, TPasa. Hay cambios por contracción y expansión del líquido, ¿no es cierto?, extracelular por medio de variación de la presión oncótica e hidrostática, que hace que baje hacia la porción ascendente, la asa de Henle, donde sale gran cantidad de sodio y electrolitos, pero el agua ya no le sigue, provocando una dilución de la orina para mantener las presiones posteriores en la porción ascendente de la asa de Henle y en el túbulo distal, donde vuelve a haber reabsorción de sodio, donde vuelve a haber reabsorción de potasio, equilibrio glomérulo tubular para llegar al túbulo colector por donde se excreta la orina. Y esto va a permitir que el volumen de los riñones se contraigan o se expandan, estimulando la mácula densa por variación de los niveles de sodio, que hace estimulación de la renina a nivel de las células extraglomerulares, que viaja para provocar por medio del angiotensinógeno, ¿te acuerdas? De angiotensina 1 a nivel del hígado y después de angiotensina 2 a nivel del pulmón, y estimulación de la hipófisis posterior por donde va a salir la hormona antidiurética. Hormona antidiurética que empieza a ahorrar agua para subir la presión arterial y estimula la aldosterona de la médula suprarrenal para ahorrar sodio. Inmediatamente tu presión arterial sube. El rato de que sube, el corazón dice, algo está pasando, me voy a encharcar, me voy a morir, voy a explotar, mi cerebro, mis capilares del cerebro van a explotar, mis ojos van a explotar, mi riñón no sé dónde va a quedar. Carajo, hay que bajar esto. Secreta el péptido arterial antidiurético que produce inhibición tanto de aldosterona como de hormona antidiurética como de renina, cambiando el voltaje de las acuaporinas para favorecer la filtración de agua y de sodio. Y usted mantiene su presión arterial normal y orina con tranquilidad. ¿Y está? ¿Dónde está lo difícil? Diga. Se ríe nomás usted, pequeño pavo. Desde la primera clase le di un resumen. Sí. ¿En cuánto? ¿En 2 minutos? Sí. ¿Y por qué no saca 10? No sé.
¿Sí me entendió? Ya ven, ya le facilité el ¿Mejor? Verás. ¿Sí o no, André? Martín, verás. No me decepcionarás. Salvo. El siguiente debe ya subido. Harán el articulito este de la mayoría que limita el tenedor en esta subida. Verá, porque va a entender mucho mejor lo que yo acabo de decir. Y nos vemos en la próxima clase para tomar una prueba 1. Y esa prueba me va a decir lo que sabe y lo que no sabe. Pero no es amenaza, no es amenaza, es de estímulo. No, es de estímulo para que estudie bastante. Cuando hice una pregunta, ¿la primera igual así por casi infinito? Sí, Eso es lo que yo debo decir.